En Casa Piedra se está realizando el encuentro de responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible, titulado Soy Chile, soy diverso. Desde ese lugar, Nicolás Vial nos cuenta más detalles. Nicolás, buenos días. Hola Patricia, ¿cómo estás? Buenos días. Un encuentro donde se habla de integración, pero más allá de inclusión, cómo las empresas y finalmente la sociedad puede integrar a la gente y poder ir un paso más allá. Vamos a hablar justamente de eso con la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien. A ver, soy diverso, soy Chile. Eso finalmente es el lema de este seminario de Acción RCE, pero hablábamos fuera de cámara de la importancia de dividir las cosas. Ya no se habla de integración, se habla de inclusión. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto y cómo llega esto a lo que está viendo por ahora la sociedad chilena? Bueno, esto se trata de un tránsito que hacen las sociedades en la medida que van madurando también. Y la inclusión supone un estadio superior donde todos los actores no solo se toleran, sino que son capaces efectivamente de producir algo distinto, nuevo, mejor. Entonces, donde los inmigrantes no son un problema, sino también son un aporte, donde los discapacitados no se les mira solo como una dificultad o que hay que ayudarlos una vez, sino cuáles son sus talentos y qué tienen que aportar. Así los distintos actores. De eso se trata la inclusión. Una mirada de sociedad que tiene que ir evolucionando, pero también, y ha sido un tema aquí en este seminario, desde el punto de vista de la empresa, porque un tema es dejar que trabajen, pero también generar un ambiente laboral donde finalmente todos estén con una cancha más o menos pareja. Es un poco el objetivo. Exactamente, hay tres factores críticos en la inclusión. Uno tiene que ver con la educación y el Estado trabajando en eso, con una reforma a la educación que evite la segregación precisamente. Lo otro es el factor cultural al que colaboramos todas las instituciones. Y el tercero es el trabajo. Y ahí estamos todavía al debe. En un país donde el 80% del empleo lo genera la empresa privada, necesitamos incorporar estos cambios como un desafío que tiene que ver con la productividad, que tiene que ver con la competitividad. Ahora que estamos en una fase de desaceleración de la economía, muchos estamos pensando solamente en capitalización, pero estos factores también provocan cambios importantes en la competitividad de un país pequeño, alejado. Se pierde el factor humano de este círculo virtuoso. Exactamente, los países que mejor resuelven sus situaciones son aquellos que tienen sostenibilidad social y económica, y esa la compone el trabajo digno, el trabajo de los diferentes, el trabajo donde aportan miradas. Esas son empresas que pueden producir más cambios, que pueden adaptarse a los cambios con mayor rapidez, y eso hoy día en la empresa es un valor. Ministra, desde la óptica del gobierno actual, de su cartera, de hecho, ¿cuál es la mirada que tienen con respecto a la empresa y esta responsabilidad social empresarial, que en algún minuto fue muy alabada hace algunos años, pero sin embargo fue mutando hacia una especie más de marketing que justamente de inclusión? ¿Hay un problema ahí? ¿Las empresas han tomado conciencia y han dado 3 pasos más adelante? Bueno, yo creo que estamos en un tránsito, ¿no? Y por eso este programa de Más Diversidad que promueve acción es tan importante, porque finalmente se están midiendo a 3 años, un compromiso abierto, público, de saber dónde partimos y a dónde vamos a llegar. Y eso va a permitir hacer un seguimiento, hacer estudios y revisar estas prácticas de una manera más seria que permita efectivamente su valoración social y económica. Ministra, hay una gran reforma educacional que se está discutiendo desde distintas aristas, pero claramente uno podría pensar que la inclusión también tiene un lugar importante. De hecho, dentro de los panelistas se habla justamente de la educación como un foco para poder incluir, para tener una cancha igual, como decíamos. Dentro de esta reforma educacional, ¿cuál es el aspecto, o más bien el lugar que ocupa justamente la inclusión? Es central. Uno de los factores críticos de nuestra educación es la calidad, pero el otro es la segregación. Nuestros colegios y escuelas están segregadas, nuestros niños se juntan con iguales, no promovemos ahí un pacto que incluya efectivamente a los niños de diversa religión, color, estado de situación de sus padres, comunas donde viven. Si la educación no es el espacio donde aprovechamos de hacer esta convivencia después de grandes en el espacio laboral, eso se dificulta más. Entonces tenemos que ir haciendo, junto con esta robusta reforma a la educación, que es lejos la mayor y más profunda reforma social que podemos alcanzar. También por el otro lado, los actores privados tienen que abrir a este espacio de convivencia
donde las empresas, las mejores empresas en el mundo son diversas, se valoran justamente por incorporar talentos, oportunidades distintas, no solo como un acto magnánimo, un acto, como tú muy bien dices, solamente de marketing, sino como una política que tiene un activo que va direccionado desde la plana de la dirección de las empresas y hay compromisos permanentes en el tiempo que se miden. Perfecto, ministra, agradecemos mucho estos minutos con Canal 24 Horas para hablar justamente de lo que es la inclusión, la integración y cómo se va desarrollando este proceso en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Bien, y vamos a ir al salón principal de Casa Piedra, justamente en este encuentro de RCE, donde está hablando en estos minutos el exministro de Economía, Pablo Longueira. Escuchamos. A mí, ser mucho mejor político. Y perdí el temor, nunca lo tuve a lo mejor, pero no lo tengo, a coincidir con el que piensa distinto a mí, que es algo muy difícil en la política, porque en la política, si yo perdí una elección, quedé en la oposición, me tengo que oponer a todo. Si estoy en el gobierno, gané, tengo que aceptar todo. No me parecen esas lógicas. Entonces, me ayudó mucho ese encuentro. Después tuve otros tanto más maravillosos, porque ese no nació, yo ni siquiera era candidato. Eran familias del 24 de abril, una zona campesina ahí de Paine. Pero después tuve otro encuentro muy maravilloso que nació de ella, que fue con las familias de detenidos desaparecidos de Pisagua. Y uno de los hijos, Demetrio, me regaló incluso las cartas que su padre le mandó desde Pisagua antes de ser asesinado. Entonces, esas experiencias me marcaron muy fuerte y no me atrevo a cruzar, no tengo temor a cruzar la vereda. Es una práctica muy esperada en la política, y el que te impide muchas veces que cruces la vereda es tu propia gente. Entonces, a diferencia a lo mejor de los mundos de mis tres amigos de acá, la política como por naturaleza tiene que cumplir roles. Yo pienso distinto a ti, tú eres mi adversario. Yo aprendí en esos encuentros que el que piensa distinto a mí no es un adversario. Pero hay algo en común, fíjate, en la historia de ustedes dos, que es el encuentro. Al parecer esto que tenemos enfermos los chilenos, que nos cuesta tanto trabajar con el otro, con el distinto, parece que se rompe cuando hay encuentro. Te encontraste cara a cara con los dirigentes sindicales, le conociste la vida, hablaste cuando conociste la ruralidad, te encontraste con las familias y el dolor, y eso parece que empieza a producir esta nueva apertura nuestra. Algo nos pasa. ¿Qué pasó cuando se encontraron con las mujeres? Fue muy bueno. Fue muy bueno porque efectivamente todos estos prejuicios que también teníamos de la mujer, que la mujer en un buque no servía, a la primera se iba a poner a llorar, iba a tener que recurrir al hombre para todo, y lo más importante es que nosotros íbamos a formar equipo, o sea, íbamos a formar un equipo, y cuando el equipo estuviese armado, ella iba a decir, no, yo no quiero ser mamá, quiero dedicarme a otra cosa. Entonces la verdad que la experiencia que nosotros tuvimos en ese aspecto, primero fue un cambio de mentalidad. Juan, Pablo y el padre han contado su experiencia personal, pero en el caso nuestro también los hombres cuando entrábamos en la escuela... Somos parte del panel titulado El Camino para Legitimar al Otro, parte de lo que estamos viendo en este seminario en este encuentro de RCE y Desarrollo Sostenible. Soy Chile, soy diverso, ese es el título, el nombre justamente que se considera en este seminario, donde se habla de inclusión, de integración, cómo ver al otro y cómo finalmente poder incluir dentro de la responsabilidad social empresarial, no solamente a nivel del negocio de la empresa, sino también de las personas y la sociedad. Escuchábamos al exministro y ex candidato presidencial Pablo Longueira, también el padre Pedro Labrín, de la Pastoral de Diversidad Sexual, José Manuel Santa Cruz, presidente del directorio de empresas Lipigas, con sus distintos testimonios con respecto a cómo justamente se haya acabado esto. Patricia, por supuesto volvemos al estudio y seguimos acá en Casa Piedra con más historias y también más reflexiones con respecto a cómo se puede ir un paso más adelante en lo que se refiere a la inclusión y ver de una mejor manera al otro. Sí, un seminario muy interesante porque mezcla ahí empresa y diversidad. Vamos a estar revisando todo lo que ocurra ya más adelante en otros contactos contigo. Muchas gracias, Nicolás, que estés bien, buenos días. Buenos días.